Química 1, ecuaciones químicas, equipo número 9. La química, ¿no? La química es esa parte de la ciencia que estudia el cambio en la materia. Nosotros mezclamos sustancias para transformarlas en otras sustancias distintas. Eso es el trabajo de la química. Entonces, ¿qué manera tenemos nosotros de representar sobre un papel este cambio? ¿Cómo podemos simbolizar que estamos mezclando sustancias para dar otras sustancias? Pues esto lo resuelven las ecuaciones químicas, que se escriben a grosso modo de la siguiente manera: reactivos o cosas que nosotros mezclamos, lo que queremos que reaccione, una flecha, y al otro lado productos, lo que se produce tras dar la reacción química. Es decir, realmente lo que simboliza la reacción como tal sería la flecha. Esta flecha muestra que estamos haciendo un proceso en el cual pasamos de unos reactivos a unos productos tras dar lugar nuestra reacción química. Pero claro, esto va un poco más allá, porque tenemos que tener en cuenta cuánto reacciona, qué es lo que tenemos, cuánto va a dar, y eso pues evidentemente también aparece dentro de las ecuaciones químicas. Una reacción química es la transformación de una sustancia en otras. Los químicos utilizan símbolos para significar los nombres de las sustancias puras, o sea, las fórmulas químicas. De igual manera, para describir las reacciones químicas lo hacen con palabras, pero lo hacen de manera simbólica, en los que se conoce como ecuación química. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo lo puede entender, para a partir de ahí continuar con la química, y es una receta de cocina. En concreto vamos a utilizar una tortilla de patatas. Yo creo que todo el mundo conoce lo que es una tortilla de patatas, y bueno, vamos a ver, para hacer una tortilla para uno necesitaríamos 2 huevos y 2 patatas. Entonces, con esto, tras nuestro proceso de cocinado, haríamos una tortilla. Entonces, esto lo podríamos presentar como forma de ecuación química, de modo que 2 huevos más 2 patatas nos da lugar a una tortilla. Y esta sería nuestra ecuación química, que representa la producción de una tortilla con sus huevos y sus patatas. Entonces, ¿qué concepto quiero que se entienda de aquí? Pues que a la izquierda ponemos lo que mezclamos, que a la derecha ponemos lo que obtenemos, y por otro lado que en esta ecuación, como veis, también aparecen las cantidades de cada cosa que estamos poniendo. Por un lado estamos poniendo 2 huevos, eso aparece aquí; por otro lado estamos poniendo 2 patatas, eso también aparece; y por otro lado también tenemos una tortilla, también aparece. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento dado no estoy yo solo y vienen 7 personas a mi casa, lo único que tendré que hacer es hacer las cuentas. Si aquí tenemos que poner un 7 en lugar de un 1, pues por regla de 3 sabremos lo que necesitamos de todo lo demás, en este caso 14 y 14. Creo que se va entendiendo un poco la utilidad y la importancia de lo que es una ecuación química. Esto evidentemente es algo macroscópico, es un ejemplo que acabo de poner para que se entienda lo que es el significado de esto, pero como he dicho, esto va a un nivel mucho más profundo de la materia. Igual que en una receta se cumple esto, en una reacción química se tiene que cumplir también. Explicaré los símbolos utilizados en las ecuaciones químicas. Esta flecha que apunta a la derecha significa se forma o se produce. También nos indica que es una reacción irreversible. Esto quiere decir que después de haber ocurrido la reacción química, las sustancias formadas no pueden regresar a su estado original. Por ejemplo, la madera al quemarse se convierte en ceniza. Es una reacción irreversible, ya que la ceniza no puede convertirse nuevamente en madera. La flecha que apunta a la izquierda y a la derecha nos indica que es una reacción reversible. Esto quiere decir que después de haber ocurrido la reacción química, las sustancias formadas pueden volver a su estado original. Por ejemplo, el gas hidrógeno más el gas oxígeno forman el agua, y el agua, al hacerle pasar electricidad, se desprenden sus gases originales. Esto quiere decir hidrógeno y oxígeno. La ley de la conservación de la materia nos expone que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Es por eso que cuando hablamos de una ecuación química, para que ésta sea totalmente exacta, es necesario que el número de moléculas con las que se inicia la ecuación sean exactamente las mismas que se puedan contar al final, ya que
pues como la materia no se crea ni se destruye, pues no se pueden esfumar, sino que las moléculas se deben convertir en otras y el conteo debe salir exactamente igual. Para lograr esto se utiliza un procedimiento denominado como tanteo o balanceo, el cual consiste en poner coeficientes numéricos tanto de un lado como del otro de la ecuación para así lograr que cada uno de los conteos de las moléculas sea exactamente igual de un lado y del otro y así pueda cumplir con lo que es la ley de conservación de la materia. Por ejemplo, en esta ecuación podemos ver como del lado de los reactivos tenemos 2 moléculas de nitrógeno y 2 de hidrógeno. Sin embargo, del lado de los productos tenemos una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno, lo cual es una descompensación y no está equilibrado. Para que esté equilibrado tendría que dar, por ejemplo, 2 de nitrógeno y 2 de nitrógeno al otro lado, igual con el hidrógeno. Para resolver esto simplemente colocamos el coeficiente 3 en la molécula de hidrógeno reactivo y el coeficiente 2 en lo que es el producto. De esta forma ya se nos va a equilibrar y nos va a dar lo que es nitrógeno 2 y hidrógeno 6 y hidrógeno 6. Lo mismo pasa con esta otra ecuación, donde podemos ver que el conteo de moléculas que tiene el reactivo es sumamente superior al conteo de moléculas que tiene el producto. Esto se puede solucionar exactamente de la misma forma, simplemente se colocan los coeficientes que lo multipliquen por número equivalente y así se soluciona. En esta otra ecuación tenemos que en el conteo de moléculas no solamente no da lo mismo, sino que no son equivalentes. Cuando esto sucede solamente se busca el mínimo común múltiplo y se multiplica exactamente igual a las demás, como se puede ver aquí. Vamos a balancear la siguiente ecuación. Tenemos que se combinan metano CH4 más oxígeno molecular y producen dióxido de carbono y agua. Se trata de una combustión. Bien, para balancear esta ecuación lo primero que hay que hacer es contar los átomos de carbono. Vamos a contarlos. Del lado izquierdo tenemos 1, lo anotamos aquí, y del lado derecho de los productos tenemos 1 también, de manera que nuestro carbono está balanceado. Vamos a proceder con los hidrógenos. Para los hidrógenos tenemos 4 y del lado derecho tenemos 2. Vamos a anotarlo. Hidrógenos, del lado izquierdo tenemos 4 y del lado derecho tenemos 2. Tenemos que colocar un coeficiente en esta parte para que multiplicado por 2 nos dé 4. Efectivamente, este coeficiente tiene que ser 2. Entonces ya tenemos 2 por 2 por 2 igual a 4. El hidrógeno, por lo tanto, queda balanceado también. Y también está balanceado el carbono porque no lo hemos afectado. Bien, procedemos al oxígeno. El oxígeno del lado derecho tenemos 2 por 1, 2 más los 2 que aporta el CO2. Entonces tenemos 2 más 2 igual a 4 oxígenos. Del lado izquierdo tenemos 2 oxígenos. Tenemos que agregar un coeficiente para que multiplicado por 2 nos dé 4. Efectivamente, este coeficiente tiene que ser 2. Y 2 por 2 nos va a dar 4. De este modo queda balanceada la ecuación.